Estamos acostumbrados a pensar que la historia es un monolito estático de hechos, esculpido en el granito de los libros de texto. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que ese granito es solo polvo compacto de confusiones? Que las verdades más inquebrantables que conocen desde su infancia son en realidad las mayores tergiversaciones, inventadas por genios de la propaganda, poetas o simplemente nacidas del miedo y la ignorancia. En este ciclo de relatos, no vamos a repetir lo que ya saben. Nos embarcaremos en un viaje al otro lado de la realidad, donde la verdad resulta tan extraña, aterradora y fascinante que cualquier ficción se queda pequeña ante ella. Mito número 1. El reino de los titanes, construido sobre la mentira. Cierren los ojos. Imaginen un mundo prehistórico. ¿Qué ven? Probablemente una imagen pintada por Hollywood y libros populares. La tierra tiembla bajo el paso de gigantes de varias toneladas. Diplodocus, como montañas vivientes, estiran sus cuellos hacia la cima de los helechos arborescentes. Y en la sombra de las selvas, brillando con hileras de colmillos afilados, se esconde él, el tiranosaurio, monarca absoluto del horror, cubierto de escamas rugosas e impenetrables, como las de un cocodrilo. Esta imagen está grabada en nuestra conciencia desde la infancia. El mundo de los dinosaurios es un mundo de reptiles colosales, lentos y de sangre fría. Un mundo de poder primitivo y rabia ciega. Durante siglos, los paleontólogos, al desenterrar gigantescos huesos, han reforzado esta creencia. Cada nuevo hallazgo parecía agregar un trazo más a esta épica pintura. Aquí un cráneo del tamaño de un automóvil, aquí una vértebra que no se puede levantar ni entre dos personas. Los museos de todo el mundo se llenaron de esqueletos colosales, y la humanidad los contemplaba con reverente asombro, convencida de que sí, el pasado pertenecía a los gigantes. Nadie se atrevía a dudar, porque los huesos no mienten. Eran enormes, y por lo tanto, todo su mundo lo era también. Esta idea era demasiado seductora, demasiado majestuosa para ser una mentira. Se convirtió en axioma, en la base inquebrantable de nuestra concepción sobre el amanecer de la vida en la Tierra. Pero un día, en el silencio de los laboratorios, bajo la luz de los microscopios, la verdad comenzó a filtrarse a través de la mentira fosilizada. La realidad resultó ser mucho más extraña y asombrosa. El gran reino de los titanes no era solo un mundo de gigantes. Estaba lleno de criaturas de todos los tamaños, y muchas de ellas eran tan pequeñas como un pollo o un perro moderno. Imaginen al Compsognato, un ágil depredador del tamaño de un pavo que corría velozmente por el sotobosque, cazando lagartijas. O al Microraptor, una pequeña criatura con 4 alas que planeaba de árbol en árbol como una ardilla voladora prehistórica. Pero el descubrimiento más impactante estaba por venir. Esa escamosa piel de cocodrilo que tanto hemos visto en todas las reconstrucciones resultó ser un gran mito. Los paleontólogos empezaron a encontrar impresiones que cambiaron para siempre la imagen de los antiguos reptiles. Eran plumas. No solo escasos pelos, sino un plumaje completo y complejo. Resultó que muchos dinosaurios depredadores, incluido el famoso Velociraptor, que por cierto, en realidad era del tamaño de un perro grande, no de un humano como en el cine, estaban cubiertos de plumas. Podrían ser tan brillantes como las aves tropicales, servir para el camuflaje, los rituales de cortejo o para conservar el calor. De repente, el mundo de los dinosaurios se transformó de un reino gris-verde de monstruos escamosos a un colorido y ruidoso aviario de tamaños gigantescos y enanos. La verdad es que los dinosaurios no se extinguieron por completo. Una de sus ramas sobrevivió, evolucionó y hoy vive entre nosotros. Estas son las aves. Cada vez que ves un gorrión o una paloma, estás mirando a un descendiente directo de esos terribles lagartos. El mito de los gigantescos monstruos escamosos ha perdurado más que la realidad, porque es más simple, dramático, y se alinea más con nuestras expectativas de un mundo perdido. Pero la realidad, donde feroces depredadores emplumados del tamaño de un pollo corrían por la tierra, mientras sus parientes alados surcaban los cielos, es mucho más fantástica y compleja. Nos hemos estado concentrando tanto en los gigantes que no notamos un mundo entero que bullía a sus pies, un mundo que se convirtió en el verdadero heredero del planeta. Pasemos de la grandeza de estas antiguas criaturas, grandes y pequeñas, a la elegancia del más diminuto rey del cielo, cuya singularidad, como resultó ser, también fue muy exagerada. Mito número 2.
El colibrí esmeralda y su fama robada. En el mundo animal hay criaturas que parecen un milagro de la ingeniería de la naturaleza. Una de ellas es el colibrí. Este diminuto explosivo de energía iridiscente, suspendido en el aire con el zumbido de alas invisibles, siempre ha sido símbolo de singularidad. En libros, documentales y conferencias de naturalistas, durante décadas se ha repetido la misma mantra. El colibrí es el único pájaro en el mundo que puede volar hacia atrás. Esta habilidad lo ha convertido en una leyenda viva, en un as absoluto de la acrobacia aérea. Imagina ese vuelo, se acerca a una flor, se queda en el aire como un pequeño helicóptero, bebe néctar con su largo pico en forma de aguja, y luego, sin girar, se aleja suavemente hacia atrás para ceder el lugar o evitar el peligro. Esta maniobrabilidad, este control total sobre el espacio, parecía ser un don exclusivo, la cúspide de la evolución aviar. El mundo entero creyó en esto, porque era hermoso y lógico. Un pájaro tan pequeño y rápido debía poseer algo que no tuvieran otros, más grandes y torpes. Su capacidad de volar hacia atrás se convirtió en su carta de presentación, su corona. Los científicos describieron detalladamente la singular estructura de su ala y hombro, que le permite batir las alas hasta 80 veces por segundo y moverse en cualquier dirección. El mito se arraigó tan firmemente que se convirtió en sinónimo del mismo pájaro. Decir colibrí significaba decir el que vuela hacia atrás. Y aquí, en este hecho acogedor y generalmente aceptado, se encuentra una distorsión sutil, pero importante de la verdad. El colibrí, sin duda, es un maestro indiscutido del vuelo hacia atrás. Lo hace con facilidad, durante mucho tiempo y con una precisión increíble. Pero, ¿es el único? No. Los guardianes de los archivos de la naturaleza, armados con cámaras de alta velocidad y paciencia infinita, descubrieron que otras aves también dominan este arte secreto, aunque no con la misma maestría. Observemos al vencejo. Esta ave, que se asemeja a un boomerang en vuelo, pasa casi toda su vida en el aire. También cuenta con la habilidad de realizar un vuelo corto hacia atrás, un movimiento brusco para ajustar su posición en el nido o para despegar de un acantilado. Algunas especies de martinetes, cazadores veloces de pescado, pueden realizar maniobras cortas hacia atrás, alejándose de la superficie del agua tras un picado fallido. El secreto es que para ellos esto no es su forma principal de moverse, sino más bien un truco situacional, mientras que para el colibrí es parte de su rutina diaria, una habilidad vital. La verdad no reside en una unicidad absoluta, sino en el grado de perfección. El colibrí no es el único piloto que sabe volar hacia atrás, pero es el único maestro que ha llevado esta habilidad a su máxima expresión. El mito nació de nuestro deseo de ver límites claros en la naturaleza y campeones absolutos. Es más fácil creer que hay un único que reconocer que la naturaleza es un espectro de habilidades, donde unos dominan algo a la perfección y otros solo muestran habilidades parecidas de vez en cuando. La gloria del colibrí no fue robada, simplemente fue compartida con otros maestros del cielo menos notorios. Y esta verdad no disminuye en absoluto su grandeza. A menudo exageramos las virtudes de unos y demonizamos a otros. Desde el acróbata celestial, cuya fama hemos exagerado, volvamos a la tierra, a un ser que durante siglos hemos injustamente acusado de uno de los crímenes más terribles contra la humanidad. Mito número 3. La muerte negra y el inocente acusado. Imagina una ciudad medieval, envuelta en sombras y miedo. Calles estrechas llenas de inmundicia. El aire impregnado del olor a descomposición y desesperanza. El chirrido de las ruedas de una carreta recogiendo cuerpos, y el monótono repique de una campana marcando las últimas horas de la civilización. Es la era de la muerte negra, la gran peste que acabó con casi la mitad de Europa. Y en el centro de este apocalipsis siempre estaba un único acusado principal, la rata. Con sus ojitos negros, merodeando en la oscuridad de sótanos y alcantarillas, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. La imagen de la rata, portadora de la enfermedad en su pelaje, se volvió tan canónica que entró en todos los libros de historia. Nos contaron una trama simple y comprensible. Las hordas mongolas trajeron la enfermedad, las ratas en los barcos comerciales la propagaron por toda Europa, y las pulgas que vivían en las ratas mordieron a los humanos, contagiándolos.
Esta historia era lógica, aterradora, y daba un enemigo claro. Todo el odio y el miedo ante la muerte invisible podían canalizarse hacia este pequeño ser chirriante. La rata fue maldecida, se organizaron cacerías contra ella, y fue representada en grabados como cómplice del diablo. Durante siglos, ella cargó con el estigma de ser la principal culpable de la mayor pandemia en la historia de la humanidad. Millones de personas creían en esto sin atisbo de duda, porque explicaba lo inexplicable y daba la ilusión de control. Mata a la rata y estarás a salvo. Sin embargo, los archivos guardan una verdad mucho más escalofriante. Por supuesto, las ratas y sus pulgas desempeñaron su papel en la propagación de la peste. Fueron el reservorio inicial de la enfermedad, su caballo de Troya que llegó a Europa. Sin embargo, nunca podrían haber asegurado la velocidad relámpago y la escala abrumadora de la catástrofe. La rapidez con la que la muerte negra se propagó por ciudades y países era demasiado alta para el lento camino de las ratas. El verdadero horror radica en que el principal portador de la enfermedad estaba mucho más cerca y era más imperceptible. Investigaciones modernas, basadas en análisis de datos históricos y modelado matemático, apuntan a otro culpable: la picazón humana y la pulga humana. A diferencia de la pulga de las ratas, que prefiere a su roedor hospedador y solo muerde a los humanos por desesperación, los parásitos humanos viven y se reproducen directamente en las personas y en su ropa. En las condiciones de insalubridad medieval, donde la gente vivía hacinada, se lavaba rara vez y llevaba la misma ropa durante semanas, estos parásitos estaban en todos lados. La peste, al entrar en la población humana, empezó a transmitirse no de la rata al humano, sino de humano a través de sus propios parásitos personalizados. Ya no era una infección zoonótica, sino una epidemia humana en el sentido más aterrador de la palabra. La verdad resultó ser mucho más espantosa que el mito. El enemigo no estaba en el sótano, sino en el propio cuerpo. El monstruo no se escondía en las sombras, sino en los pliegues de la ropa. La rata era solo una chispa, y el fuego lo avivaron las propias personas y sus pequeños, invisibles compañeros. El mito de la rata asesina era conveniente, permitía separar la culpa del origen de la enfermedad. Sin embargo, la realidad borraba esa frontera, convirtiendo a cada persona en una amenaza potencial para otra. Acusábamos erróneamente a un solo animal, pero ¿y si nos equivocamos fundamentalmente sobre toda una clase de seres, confundiéndolos con otros y atribuyéndoles propiedades ajenas? Mito número 4. La telaraña de confusiones sobre 8 patas. Pregunte a cualquier niño, e incluso a muchos adultos, ¿qué es una araña? Y es probable que reciba una respuesta segura. Es un insecto aterrador. Esta respuesta parece natural, casi intuitiva. Las arañas son pequeñas, tienen muchas patas, se arrastran y tejen telarañas. Encajan perfectamente en nuestra percepción cotidiana del mundo de los insectos. En cuentos, caricaturas y hasta en algunas antiguas enciclopedias, a menudo se les coloca en la misma categoría que moscas, escarabajos y mosquitos. Hemos llegado a agrupar toda esta pequeña plaga en una gran categoría no siempre agradable. Esta creencia se ha arraigado en el lenguaje y la cultura. Decimos deshacerse de los insectos, refiriéndonos tanto a cucarachas como a arañas. Este error se transmite de generación en generación como algo evidente. Nadie se pregunta por qué es así, porque la similitud superficial parece suficiente evidencia. La araña se convirtió en un insecto por defecto, por una definición popular que resultó ser más fuerte que la estricta clasificación científica. Este es un caso en el que la lógica cotidiana ha vencido a la biología en las mentes de millones de personas. Y esta victoria ha perdurado durante siglos, creando una confusión que parece inofensiva, pero que en realidad distorsiona nuestra comprensión del árbol de la vida. Sin embargo, si miramos en los archivos de la naturaleza, veremos que la araña es una impostora en el reino de los insectos. En realidad, pertenece a una clase completamente diferente, los arácnidos, o arañas. Y la diferencia entre ellos es fundamental, como entre un pez y un delfín. Solo necesitamos aprender a contar. Cualquier insecto, ya sea una hormiga o una mariposa, tiene exactamente 6 patas. Una araña siempre tiene 8. El cuerpo de un insecto se divide claramente en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen.
En cambio, la araña solo tiene dos: cefalotórax y abdomen. La mayoría de los insectos poseen antenas, órganos del tacto y del olfato. Las arañas no tienen ninguna. En su lugar, cuentan con quelíceros, que son apéndices bucales a menudo con glándulas venenosas, y pedipalpos, que se parecen a patas cortas alrededor de la boca. Las arañas no son simplemente insectos de 8 patas. Son una rama antigua y única de la evolución. Sus parientes más cercanos no son las moscas y las abejas, sino los escorpiones, los ácaros y los grillos. Llamar araña a un insecto es como llamar ave a un murciélago, solo porque puede volar. Este mito ha perdurado por una razón simple: el cerebro humano ama simplificar. En lugar de profundizar en las complejidades de la clasificación, creamos categorías generales basadas en características externas. Pequeño, multípede, que arrastra. Entonces, es un insecto. Esta trampa mental funciona sin fallos, pero la verdad es que el mundo de los seres vivos es mucho más complejo e interesante. Comprender que la araña no es un extraño insecto, sino un representante de su propia y única clase, nos abre la puerta a un maravilloso mundo de arácnidos, un mundo que apenas comenzamos a entender de verdad. Nos equivocamos fácilmente al clasificar a los animales, y aún más fácil es errar al juzgar las acciones de grandes personas, atribuyéndoles cosas que nunca hicieron, y dando a sus nombres una interpretación falsa. Mito número 5. El gran engaño nacido de una incisión. Hay nombres que se han arraigado en nuestra cultura de tal manera que se han vuelto comunes. Uno de ellos es el nombre de Cayo Julio César, y está asociado a una de las leyendas médicas más conocidas, que aún se puede escuchar incluso de médicos. La leyenda dice que el gran general y dictador nació no de manera natural, sino a través de una operación quirúrgica, una incisión en el abdomen de su madre, y es en su honor que se llama a esta operación cesárea. Esta historia suena tan fluida, tan simbólica. Un gran hombre que cambió el rumbo de la historia debió nacer de manera extraordinaria, desafiando las leyes de la naturaleza. Su llegada al mundo fue tan decisiva y revolucionaria como toda su vida. El nombre César, César, y la palabra cortar, caedere en latín, parecían tan sonoros, que la conexión entre ellos parecía obvia. Este mito ha sido transmitido a lo largo de los siglos, acumulando detalles. Historiadores y escritores lo han repetido, y se ha arraigado firmemente en la terminología médica y en la conciencia pública. El mundo entero creyó que el nacimiento de una persona dio nombre a una operación salvadora para millones de mujeres. Era una historia hermosa y heroica, un ejemplo perfecto de cómo una persona deja huella no solo en la política, sino también en el propio lenguaje de la medicina. Pero basta con entreabrir la puerta de los archivos, y esta majestuosa imagen se desmorona en polvo. La verdad es mucho más prosaica y a la vez trágica. En la época de la antigua Roma, la operación que conocemos como cesárea realmente existía, pero solo se realizaba en un caso extremo, cuando la madre estaba muerta o al borde de la muerte. Era un procedimiento post-mortem, un intento de salvar al menos al bebé del vientre de una madre ya fallecida. Esta práctica estaba regulada por una ley especial, Lex Caesarea, que ordenaba extraer al feto antes del entierro de la mujer. Y ahora, el hecho principal que destruye el mito por completo: la madre de Julio César, Aurelia Cota, no solo sobrevivió a su nacimiento, sino que tuvo una larga vida, siendo una matrona influyente y respetada. Falleció cuando su hijo tenía más de 40 años y se encontraba en Galias. Por lo tanto, César no pudo haber nacido por medio de esta operación, ya que solo se realizaba en los fallecidos. ¿De dónde proviene entonces el nombre? La teoría más probable indica que no proviene del nombre de una persona específica, sino del verbo latino caedere, que significa cortar. Es decir, cesárea es simplemente corte obtenido a través de una incisión. La conexión con César es una interpretación popular posterior, un hermoso error etimológico que resultó ser más atractivo que la aburrida verdad lingüística. El mito persiste porque la historia de un gran hombre siempre es más interesante que la historia del origen de una palabra. Preferimos creer en la excepción heroica en lugar de en la gramática banal. Así fue como el gran general se convirtió en un padrino
involuntario de una operación a la que no tenía relación alguna. Es tan fácil vincular los nombres de los grandes con la ficción. Ahora, volvamos a otro par de genios, cuyas relaciones la historia convirtió en una mortal enemistad que nunca existió. Mito número 6. Requiem por una amistad envenenada. Existen tramas que parecen eternas. Una de ellas es el enfrentamiento entre el genio y la maldad, entre el talento y la envidia. Y el ejemplo más célebre de esta drama es la historia de Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri. En nuestra conciencia, en gran parte gracias al genio de Pushkin y su pequeña tragedia, y luego a la ópera de Rimsky-Korsakov y la película Amadeus, estos dos nombres son inseparables. La imagen es clara y dramática. Mozart es un genio divino y frívolo que crea obras maestras con facilidad. Salieri es un artesano laborioso, pero sin talento, un compositor de corte consumido por la negra envidia hacia el don de su joven competidor. Según el mito, esta envidia lo lleva al límite, envenena el vaso de Mozart, terminando con la vida del más grande compositor de la historia. Esta historia se ha convertido en un símbolo del antagonismo creativo. Se cuenta como un hecho histórico, como una fábula moral sobre cómo la mediocridad siempre odia al genio. La imagen de Salieri como el envenenador ha calado tan hondo en la cultura que su nombre se ha vuelto sinónimo de envidioso. Millones de personas en todo el mundo creen en esta tragedia, sienten simpatía por el joven Mozart y maldicen al astuto italiano. La leyenda es tan poderosa porque explica la muerte temprana y misteriosa de Mozart mediante un vicio humano simple y comprensible, la envidia. Pero los archivos históricos de Viena del siglo XVIII cuentan una historia muy diferente, desprovista de pasiones shakespearianas. Mozart y Salieri no eran enemigos mortales, eran colegas, competidores y a veces incluso socios. Sí, entre ellos existía una competencia profesional, como entre cualquier par de compositores luchando por el reconocimiento y los encargos en la corte imperial. Pero no había un odio feroz. Existen evidencias de su colaboración. Por ejemplo, escribieron juntos la cantata A la recuperación de Ofelia para una cantante. Salieri valoraba altamente el talento de Mozart e incluso dirigió interpretaciones de sus obras. Cuando Mozart murió a la edad de 35 años, la causa oficial fue fiebre miasmática severa. Lo más probable es que se tratara de una exacerbación de su reumatismo o insuficiencia renal, de las que padecía. Rumores sobre envenenamiento realmente comenzaron a circular en Viena, pero solo después de su muerte, y eran meras especulaciones. El mito de Salieri como envenenador fue inflado y canonizado mucho más tarde, en la época del Romanticismo, cuando surgió la demanda de historias sobre genios incomprendidos y perdidos. Pushkin, al crear su obra maestra, se basó en esos rumores y no en hechos, creando una verdad artística que resultó ser más poderosa que la histórica. Salieri, en la realidad, era un compositor respetado y bastante exitoso, maestro de Beethoven, Schubert y Liszt. Al final de su vida, realmente padeció un trastorno mental y, según algunos rumores, en su delirio se arrepentía de haber matado a Mozart, pero esas palabras no pueden considerarse un reconocimiento veraz. La verdad es que, en lugar de una tragedia de asesinato, tenemos la historia de dos personas talentosas trabajando en el mismo ámbito, y en lugar de un villano astuto, un músico dotado cuya reputación fue destruida por un brillante, pero ficticio, argumento literario. Nos encanta dramatizar la muerte de los genios. Pero, ¿y si incluso la imagen más canónica de la muerte de otra gran figura es solo una de las versiones, y no un hecho inmutable? Mito número 7. El último suspiro de la reina y el silbido del mito. La historia de la última reina de Egipto, Cleopatra, es un tapiz tejido de poder, amor y tragedia. Y el nudo más brillante y memorable de este tapiz es su desenlace. La imagen capturada por Shakespeare, artistas y cineastas es conocida por todos. Tras la derrota en la guerra y el suicidio de su amado, Marco Antonio, la orgullosa reina, no queriendo ser encadenada en el triunfo de Octaviano en Roma, decide quitarse la vida. Le traen en secreto una cesta con higos, y bajo las hojas se esconde la muerte. Una pequeña serpiente venenosa, un áspid. Cleopatra, vestida con ropas reales, coloca la serpiente en su pecho, y ésta le da una mordida mortal. Esta imagen, una combinación de dignidad real, peligro exótico y casi una unión mística con el símbolo de Egipto, la serpiente,
se ha convertido en un ícono. Es tan dramática y simbólica que parece el único final posible para una mujer así. Millones de personas aceptan esta versión como la verdad absoluta. Lo hemos visto en películas con Elizabeth Taylor, lo hemos leído en libros. Áspid y Cleopatra se han vuelto inseparables en nuestra conciencia. La creencia en esta versión ha perdurado a lo largo de los siglos, ya que completa a la perfección la leyenda de la reina del Nilo. Ella no dejó este mundo como una prisionera, sino como una diosa que eligió su propio y real manera de morir. Sin embargo, si nos dirigimos a las fuentes originales, a los escritos de antiguos historiadores como Plutarco o Dionisio de Halicarnaso, la imagen se vuelve mucho más confusa y ambigua. Sí, la versión de la serpiente fue, de hecho, la más popular desde la antigüedad. Plutarco relata que el áspid pudo haber sido llevado en una cesta con higos o en un recipiente con agua. Pero también añade que la verdad nadie la conoce. Según sus palabras, no se encontraron marcas de mordedura en el cuerpo de la reina, solo algunas manchas débiles en el brazo. Menciona otras versiones que circulaban en ese tiempo. Por ejemplo, que Cleopatra guardaba veneno en un pasador de pelo hueco y se pinchó con él. Otro historiador, Estrabón, que vivió en la misma época que Cleopatra, no estaba seguro de si se trataba de una serpiente o de algún tipo de ungüento venenoso que ella se aplicó. Los expertos modernos en herpetología también expresan dudas. Es probable que el veneno de la cobra, áspid, causara una muerte dolorosa, con convulsiones y parálisis, y no esa calma que describen las leyendas. Además, transportar una serpiente grande y agresiva a unas estancias custodiadas habría sido extremadamente complicado. La teoría de un veneno potente, de origen vegetal o animal, que podría haber sido ingerido o inyectado mediante una aguja, parece más plausible. La verdad es que el modo exacto del fallecimiento de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. No tenemos pruebas irrefutables, solo versiones, y la versión de la serpiente ha ganado a todas las demás, porque es la más cinematográfica, la más poética. El mito ha superado a los hechos debido a su poder artístico. Elegimos la leyenda más hermosa y la llamamos historia. La misteriosa muerte de una gobernante dio origen a un mito. ¿Y qué hay de otro gran gobernante, cuya muerte en una isla lejana aún provoca inquietud entre los seguidores de teorías de conspiración? Mito número 8. La isla de las nubes y el arsénico en el cabello del emperador. El exilio y la muerte de Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena constituyen el epílogo de una de las historias más grandiosas en la política mundial. Y como corresponde al epílogo de un gran drama, está rodeado de misterio y sospechas. La versión oficial, registrada en el informe de autopsia realizado por su médico personal Francesco Antomarchi, indicó que el emperador murió de cáncer de estómago. Sin embargo, esta causa de muerte prosaica nunca satisfizo a quienes veían a Napoleón como un mártir. Poco después de su fallecimiento en 1821, surgió y cobró fuerza otra versión mucho más intrigante. Napoleón fue envenenado. Y no por cualquiera, sino por sus carceleros, los ingleses, que le temían incluso en prisión. Esta teoría de conspiración ha vivido y crecido durante 2 siglos. Pintaba un cuadro de un asesinato lento y traicionero, mediante arsénico, que se añadía a la comida o el vino del emperador. Los partidarios de esta versión señalaron los síntomas que experimentó Napoleón antes de su muerte: dolor abdominal, náuseas, debilidad. Todo esto podría indicar un envenenamiento crónico. El mito del emperador asesinado resultaba increíblemente atractivo. Transformaba a Napoleón de víctima de la enfermedad a víctima de un asesinato político, el último soldado caído en la guerra contra toda Europa. Le daba a su muerte un matiz heroico, en lugar de trágico. La culminación de esta teoría llegó con investigaciones realizadas en el siglo XX. Los científicos tuvieron acceso a mechones de cabello de Napoleón, que fueron cortados tras su muerte y se conservaron como reliquias. El análisis químico arrojó resultados sorprendentes. El contenido de arsénico en el cabello superaba la norma en decenas de veces. Esto parecía ser una prueba irrefutable. Los titulares de los periódicos de todo el mundo proclamaban: «Napoleón fue envenenado». La teoría de la conspiración parecía haberse convertido en un hecho comprobado. Sin embargo, investigaciones más profundas y descubrimientos científicos pusieron en duda esta hermosa teoría. En primer lugar,
el cáncer de estómago era una enfermedad familiar de los Bonaparte. Su padre también había fallecido a causa de ello. Los síntomas que él experimentaba encajaban perfectamente en el cuadro clínico de esta enfermedad. En segundo lugar, y esto es lo más importante, se encontró una explicación para el alto contenido de arsénico. Resultó que en el siglo XIX, el arsénico estaba por todas partes. Se utilizaba en medicina, en venenos para ratas y, lo más relevante en esta historia, en tintes. Un pigmento muy popular era el llamado verde de París, que contenía acetato de arsenito de cobre. Este tinte de color verde brillante se usaba para recubrir papeles tapiz en casas ricas, incluyendo en Longwood House, en la isla de Santa Elena, donde vivió Napoleón. En el clima húmedo de la isla, el moho, al crecer sobre los papeles, podía reaccionar con el tinte, liberando vapores tóxicos de arsénico al aire. Por lo tanto, el emperador realmente pudo haber estado expuesto a un envenenamiento crónico, pero no era un asesinato intencionado, sino una intoxicación doméstica, de la que muchos eran víctimas en esa época. La verdad resultó ser más compleja e irónica. El más grande estratega de Europa, quizás, estaba siendo lentamente destruido por sus propios papeles tapiz. El mito del envenenamiento fue tan persistente porque ofrecía un enemigo y una intención, mientras que la realidad apuntaba a un peligro ambiental banal y sin rostro. A menudo buscamos mala voluntad donde actúa la pura casualidad o la ignorancia. De igual manera, atribuimos propiedades increíbles a objetos creados por el ser humano, viéndolas donde en realidad no existen. Mito número 9. La Gran Muralla, invisible desde el espacio. Hay imágenes que se han convertido en símbolos de los logros humanos. Y una de las más poderosas es la Gran Muralla China, serpenteando por las montañas como un dragón de piedra. Y con esta maravilla del mundo se asocia uno de los mitos más extendidos y bellos del planeta, que es la única construcción hecha por el hombre que se puede ver desde el espacio a simple vista. Esta idea cautiva la imaginación. Transforma a la muralla de una simple fortificación defensiva en algo de escala planetaria, en una cicatriz en la cara de la Tierra, visible incluso desde los cielos. Este mito se repetía en las escuelas, se publicaba en revistas y se mencionaba en documentales. Se convirtió en un dato curioso casi oficial sobre la muralla. La creencia en él era tan fuerte porque alimentaba el orgullo humano. Nosotros, los seres humanos, somos capaces de crear algo tan grandioso que se puede ver incluso desde las profundidades del espacio. Esta es una afirmación de nuestro poder, nuestra capacidad de transformar el aspecto del planeta. Los primeros astronautas que viajaron al espacio se convirtieron involuntariamente en rehenes de este mito. Todo el mundo esperaba su confirmación. Y el mito continuaba vivo, acumulando nuevos testimonios y relatos, pero cuando los astronautas regresaron a la Tierra y empezaron a compartir sus verdaderas impresiones, la hermosa leyenda comenzó a agrietarse. Uno a uno desmantelaron este mito. Resultó que desde una baja órbita terrestre, prácticamente era imposible distinguir la Gran Muralla China. ¿Por qué? Todo se debía a su ancho y color. La muralla, a pesar de su colosal longitud, es muy estrecha. En promedio, mide solo 6 o 7 metros. Desde cientos de kilómetros de altura, es más delgada que un cabello humano. Además, está construida de piedra y barro, que se funden con el entorno, las montañas y el suelo. Los astronautas contaban que se pueden ver mucho mejor desde el espacio otros objetos, las luces de las ciudades por la noche, que forman verdaderas telarañas iluminadas, las autopistas, especialmente en áreas desérticas, los aeródromos con sus largas pistas, grandes represas y embalses. Hasta los barcos en el océano a veces se pueden notar por su estela, pero la muralla, no. El astronauta chino Yang Liwei, el primer cosmonauta de la República Popular China, declaró oficialmente que no pudo ver la muralla desde su órbita. La verdad es que el mito de la visibilidad de la muralla desde el espacio nació mucho antes de los vuelos espaciales reales, en el siglo XVIII, como una suposición especulativa sobre su grandeza. Y esta idea resultó ser tan atractiva que sobrevivió a la propia comprobación de la realidad. La gente quería creer en ello y continuó haciéndolo, incluso en contra de los testimonios de los testigos. Este es un ejemplo perfecto de cómo lo deseado se presenta como real en una escala planetaria.
Creamos mitos sobre grandes construcciones sin siquiera conocer sus verdaderos nombres, como sucedió con el anfiteatro más famoso del mundo. Mito número 10. El anfiteatro Flavio y la sombra del gigante. Cuando decimos Roma, ¿qué imagen surge primero en nuestra mente? Por supuesto, el Coliseo. Sus majestuosas ruinas, delineadas contra el cielo italiano, se han convertido en un símbolo no solo de la ciudad, sino de todo el Imperio Romano. Millones de turistas acuden cada año a sus muros, los fotógrafos toman innumerables imágenes, y en cada guía turística se destaca este nombre, Coliseo. Nos hemos acostumbrado tanto a este nombre que parece que ha existido siempre. Como si los propios romanos, sentados en sus gradas observando los combates de gladiadores, gritaran, «¡Estamos en el Coliseo!». Este nombre se ha convertido en sinónimo del edificio, en una parte inseparable del mismo. Suena potente, majestuoso, acorde a la grandeza de la construcción. El mundo entero conoce este edificio como el Coliseo, y nadie duda que es su nombre original, el que le fue dado al nacer. Esta creencia parece ser tan sólida como las piedras de las que está construido el anfiteatro. Sin embargo, si echamos un vistazo a las antiguas crónicas romanas, no encontraremos ninguna mención de la palabra Coliseo en relación a esta estructura. La verdad es que los romanos nunca lo llamaron así. Su nombre oficial y único en ese momento era el Anfiteatro Flavio. ¿Por qué Flavio? Porque su construcción fue iniciada por el emperador Vespasiano y completada por sus hijos, Tito y Domiciano, que pertenecían a la dinastía Flavia. Para cualquier habitante de la antigua Roma, simplemente era el anfiteatro, el más grande y principal de la ciudad. Pero, ¿de dónde proviene el nombre Coliseo? Este surgió mucho después, ya en la temprana Edad Media, y su origen no está relacionado con el edificio en sí, sino con su vecino. Junto al anfiteatro había una gigantesca estatua de bronce, conocida como el Coloso de Nerón, que medía más de 30 metros de altura. Originalmente, era un retrato del mismo emperador Nerón en la figura del dios Sol. Tras su derrocamiento, la estatua fue modificada, eliminando los rasgos del retrato, pero permaneció en su lugar durante varios siglos. Los lugareños, al referirse al anfiteatro, comenzaron a orientarse por este monumental coloso, y lo llamaron Anfiteatro junto al Coloso, Amphitheatrum ad Colosseum. Con el tiempo, la estatua fue destruida, probablemente durante un terremoto o fundida, pero su apodo se aferró al anfiteatro. El largo nombre se acortó, y el anfiteatro Flavio se transformó en Coliseo. El mito de que este es su nombre original se ha arraigado firmemente, porque el nuevo nombre resultó increíblemente adecuado. La palabra Coliseo proviene de colosal, enorme, lo que describe perfectamente la estructura misma. La nueva etiqueta encajó tan bien que todos olvidaron el antiguo nombre. Así, la sombra de un gigante desaparecido dio un nuevo y eterno nombre al mayor anfiteatro del mundo. Los nombres y las reputaciones cambian con el tiempo. Y hasta los símbolos de ciudades enteras pueden no ser lo que parecen, como en el caso del principal atractivo turístico de París. Mito número 11. La Dama de Hierro y su oponente inadvertido. París, la ciudad del amor, el arte y la Torre Eiffel. Esta estructura de metal enrejada, que se eleva hacia el cielo, no solo se ha convertido en un símbolo de París, sino de toda Francia. Durante décadas, ha sido la dominante en altura de la ciudad. Y en la mente de millones de personas en todo el mundo, sigue siendo así hasta el día de hoy. Pregunté a cualquiera, ¿cuál es la estructura más alta de París? Y 99 de cada 100 responderán sin dudar, la Torre Eiffel. Este hecho parece tan evidente y sólido como la torre misma. Ella es la reina del cielo parisino. Se puede ver desde casi cualquier punto de la ciudad, y su imagen adorna innumerables souvenirs. Se ha convertido en un estándar de altura, un punto de referencia. La creencia en su primacía se apoya en la historia. En el momento de su construcción en 1889, era la estructura más alta del mundo, y mantuvo este título durante más de 40 años. Este triunfo histórico le otorgó para siempre el estatus de la más grande en la mente de la gente. El mito de su dominio eterno en París se ha convertido en parte de su identidad. Pero el tiempo no se detiene, y las ciudades crecen, no solo en ancho, sino también en altura.
Y aquí es donde se esconde una revelación que puede sorprender a muchos. Desde hace varias décadas, la Torre Eiffel ya no es la estructura más alta de París. En 1973 fue superada por la Torre de Montparnasse. No es el famoso rascacielos, sino una torre de televisión situada en su azotea. Pero la verdadera competidora de la Dama de Hierro fue otra construcción, menos conocida por el público. Se trata de una antena militar en Pierrefitte-sur-Seine, ubicada en las afueras de París. Sin embargo, si hablamos específicamente de la ciudad, otros edificios más modernos, diseñados para la televisión y la radiodifusión, han tomado la delantera. La altura de la Torre Eiffel, incluyendo las nuevas antenas, es de 330 metros. Sin embargo, algunas torres de televisión y radio en la región parisina la superan. Por ejemplo, el transmisor en Saint-Antoine alcanza una altura de 350 metros. ¿Por qué, entonces, el mito persiste? La respuesta radica en la psicología y la estética. La Torre Eiffel no es solo una estructura, es una obra de arte, un verdadero maestro arquitectónico y un símbolo querido. Las torres de televisión y las antenas son estructuras utilitarias, desprovistas de gracia. No queremos que una antena sin personalidad esté por encima de nuestra belleza. Emocionalmente, nos negamos a aceptar su derrota. La Torre Eiffel sigue siendo la más alta en nuestros corazones y en el espacio cultural, incluso si la regla indica lo contrario. Este es un caso en el que la altura simbólica resulta ser más importante que la real. Nos aferramos a la grandeza del pasado, sin darnos cuenta de cómo el presente cambia la faz del mundo. Así como creemos en los mitos sobre grandes descubrimientos, olvidando que para algunos, esos descubrimientos eran hogar. Mito número 12. La ciudad perdida que nunca se perdió. En la historia de la arqueología existe un género romántico especial, la historia del descubrimiento de ciudades perdidas. Imagina a un valiente explorador del siglo XIX, abriéndose paso a través de junglas impenetrables. Las lianas se enganchan en su ropa, el aire es denso y húmedo, y a su alrededor gritan aves desconocidas. Después de semanas de camino, llega a un claro y ve un milagro. Pirámides cubiertas de musgo que se elevan hacia el cielo, palacios consumidos por la vegetación. Ha descubierto una ciudad perdida en el tiempo, de la que nadie sabía, la ha traído de regreso de la penumbra. Esta es la historia que se cuenta sobre muchas ciudades mayas, y en particular sobre la magnífica Tikal, ubicada en las junglas de Guatemala. El mito dice que en el siglo XIX, arqueólogos europeos y americanos, siguiendo rumores vagos, redescubrieron esta gran ciudad, que había estado completamente abandonada, olvidada y devorada por la selva durante 1000 años. Esta historia convierte a los arqueólogos en verdaderos Indiana Jones y a Tikal en la misteriosa Atlántida de la jungla. Todo el mundo creyó en esta versión porque encajaba perfectamente con la visión colonial del mundo de esa época. Los europeos civilizados llegan a tierras salvajes y descubren maravillas creadas por pueblos que ya han desaparecido. Era una historia sobre el regreso del pasado desde el olvido, y era muy hermosa. Pero esta hermosa historia es una mentira. Tikal nunca ha sido realmente perdido. Sí, fue abandonado como un importante centro político alrededor del 900 después de Cristo. Sus estructuras de piedra efectivamente fueron cubiertas por la jungla, pero nunca desapareció de la memoria de los habitantes locales. Los indígenas, descendientes de los mismos mayas, siempre supieron de la existencia de este lugar. Para ellos no eran ruinas de una civilización olvidada, era un lugar sagrado de sus antepasados. Continuaban viniendo aquí, realizando rituales entre las piedras antiguas. Conocían cada sendero que conducía a los templos. En las leyendas y relatos locales, este lugar era llamado el sitio donde se oyen las voces de los espíritus. Cuando en los siglos XVIII y XIX llegaron los primeros europeos a estas tierras, no descubrieron Tikal. Los habitantes locales simplemente les mostraron el camino. Los arqueólogos que llegaron posteriormente hicieron un trabajo colosal e importante. Limpiaron las ruinas, llevaron a cabo excavaciones sistemáticas, elaboraron mapas y descifraron jeroglíficos. Ellos abrieron Tikal para la ciencia occidental, para el mundo entero. Pero no fueron descubridores en el sentido estricto de la palabra. Fueron huéspedes en un lugar que nunca perdió a sus guardianes. El mito del ciudad perdida era conveniente,
porque menospreciaba el papel de la población indígena y exaltaba los logros de los investigadores occidentales. Creaba la imagen de unas junglas salvajes, donde no había nadie más que héroes arqueólogos. La verdad es que la historia de Tikal no se interrumpió. Simplemente fluía en dos ríos paralelos, en la tradición oral de los locales y en los informes científicos de los académicos occidentales. A menudo creamos mitos sobre la Tierra bajo nuestros pies, pero aún más confusiones están relacionadas con las fuerzas de la naturaleza que arremeten en su interior, amenazándonos con catástrofes. Mito número 13. El supervolcán que no tiene prisa por explotar. En el mundo de las amenazas naturales hay varios temas que evocan un horror casi místico. Uno de ellos es el supervolcán de Yellowstone. En las noticias, en documentales populares y en Internet se pinta un cuadro apocalíptico. Bajo los pintorescos cráteres y aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, duerme un monstruo, un enorme globo de magma, listo para explotar en cualquier momento. Nos dicen que esta erupción sería un acontecimiento de escala planetaria. Cubrirá con ceniza la mitad de América del Norte, provocará un invierno volcánico, malas cosechas y hambruna en todo el mundo. Será el fin de la civilización tal como la conocemos. Este mito se alimenta de constantes reportes sobre pequeños terremotos en la región, sobre cambios en la actividad de los géiseres. Cada uno de estos eventos se presenta como un ominoso signo de un inminente desastre. Como resultado, en la conciencia de millones de personas, se ha afianzado la creencia de que vivimos sobre un barril de pólvora, y Yellowstone es la mecha encendida. El miedo al supervolcán se ha convertido en parte de la cultura moderna, símbolo de una amenaza inminente e incontrolable procedente de la naturaleza. Pero, ¿qué dicen los propios volcanólogos, las personas que han dedicado su vida al estudio de este gigante? Sus conclusiones son mucho menos dramáticas. Sí, la caldera de Yellowstone es un sistema volcánico activo. Sí, en el pasado ha hecho erupción con una fuerza monstruosa, aproximadamente hace 2 millones, 1.300.000 y 640.000 años. Pero eso no significa que la próxima erupción sea inevitable y ocurrirá en el corto plazo. En primer lugar, los procesos geológicos ocurren en escalas de tiempo completamente diferentes a la vida humana. Para un geólogo, pronto puede significar en los próximos unos miles de años. La probabilidad de una supererupción en Yellowstone en cualquier año concreto es de aproximadamente 1 entre 730.000. Esto es mucho menor que la probabilidad de morir por el impacto de un asteroide. En segundo lugar, el Servicio Geológico de Estados Unidos lleva a cabo un monitoreo continuo y el más detallado del mundo de la caldera. Decenas de sensores registran los más mínimos cambios en la actividad sísmica, la deformación de la superficie terrestre y la composición química de los gases. Los científicos afirman que antes de una supererupción deben ocurrir signos muy evidentes y prolongados, un notable levantamiento de la Tierra, poderosos terremotos, un cambio brusco en la actividad hidrotermal. Estos signos se intensificarán durante semanas, meses e incluso años, dando tiempo para prepararse. La verdad es que Yellowstone no es una bomba de tiempo, sino un complejo sistema geológico que opera según sus propias, muy lentas, leyes. El mito de una explosión inminente es mucho más popular que la verdad, porque juega con nuestros miedos profundos ante el apocalipsis. El sensacionalismo siempre se vende mejor que un análisis científico sereno. Tememos lo que podría suceder, pero a menudo no entendemos correctamente ni siquiera lo que está ocurriendo en este momento, como el trayecto de nuestro planeta en el espacio. Mito número 14. El elipsoide celeste en lugar de un círculo perfecto. Desde la infancia, se nos inculca una imagen simple y elegante del sistema solar. En el centro, el brillante Sol, y alrededor de él, los planetas, incluida nuestra Tierra, giran en órbitas ordenadas, casi perfectas. Este modelo, que dibujamos en la escuela, vemos en dibujos animados y esquemas simplificados, parece la encarnación de la armonía celestial. El círculo es una figura ideal, símbolo de eternidad y perfección. La idea de que nuestro planeta se mueve por este camino ideal resulta muy atractiva. Crea una sensación de estabilidad, orden y previsibilidad en el universo. Esta creencia en órbitas circulares se remonta a la antigüedad,
cuando los filósofos consideraban que el círculo era la forma más divina. Incluso Copérnico, quien revolucionó el pensamiento al colocar al Sol en el centro del sistema, aún creía que los planetas se movían en círculos. Esta imagen está tan arraigada en nuestro inconsciente colectivo que continuamos viéndola como una verdad. Sin embargo, la realidad abierta por el genio de Johannes Kepler a principios del siglo XVII es menos ideal, pero mucho más interesante. La Tierra, al igual que todos los demás planetas, no gira alrededor del Sol en un círculo, sino en una elipse. Esto significa que su órbita está ligeramente alargada y el Sol no se encuentra en el centro de esta elipse, sino en uno de sus focos. Debido a esto, la distancia de la Tierra al Sol cambia constantemente a lo largo del año. A principios de enero, nuestro planeta alcanza un punto llamado perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita. En ese momento, nos separan aproximadamente 147 millones de kilómetros. Y a principios de julio, la Tierra alcanza el afelio, el punto más alejado, y la distancia aumenta a 152 millones de kilómetros. La diferencia es de alrededor de 5 millones de kilómetros. Este hecho a menudo sorprende a las personas, ya que contradice la lógica intuitiva. Si en enero estamos más cerca del Sol, ¿por qué es invierno en el hemisferio norte? La respuesta es sencilla. El cambio de las estaciones no se debe a la distancia del Sol, sino a la inclinación del eje terrestre. En invierno, el hemisferio norte está simplemente alejado del Sol y recibe sus rayos en un ángulo más agudo. El mito del círculo perfecto ha perdurado porque es fácil de entender y enseñar. Una elipse con sus focos y excentricidad es un concepto más complejo. Pero la verdad es que es esta órbita no perfecta la que determina muchos matices de nuestro clima y movimiento en el espacio. El universo prefiere curvas elegantes en lugar de simples círculos. Estamos acostumbrados a pensar que los eventos más interesantes ocurren en la superficie de nuestro planeta. Pero, ¿qué ocurre si los procesos más grandiosos están ocultos bajo el agua? Mito número 15. El corazón ardiente del océano. Cuando pensamos en volcanes, nuestra imaginación evoca imágenes familiares. Montañas humeantes, como el Etna o el Fuji, que expulsan flujos de lava ardiente y columnas de ceniza. Los volcanes en nuestra mente son fenómenos puramente terrestres. Se elevan sobre las llanuras, forman islas y amenazan ciudades situadas a sus pies. Las erupciones más famosas de la historia, Vesuvius, Krakatoa, Santiamén, han ocurrido en tierra firme. Esta imagen es tan habitual que pensar en volcanes en otro lugar parece extraño. Asociamos el fuego con la tierra, y no con el agua. La creencia de que la actividad volcánica es un fenómeno principalmente terrestre está muy arraigada. El océano lo imaginamos como un reino de agua, frío y presión, donde el fuego simplemente no tiene lugar. Pero al sumergirse en el fondo del océano mundial, esta imagen se transforma por completo. La verdad es que la abrumadora mayoría de los volcanes en nuestro planeta se encuentra bajo el agua. Alrededor del 75% de toda la actividad volcánica de la Tierra ocurre en el fondo de los océanos, oculta a nuestros ojos. La estructura volcánica más impresionante del planeta no es la cadena de los Andes o el Himalaya, sino el sistema de dorsales oceánicas. Esta es una inmensa red de cadenas montañosas submarinas, con una longitud total de más de 60.000 kilómetros, que rodea todo el globo terrestre como una costura en una pelota de béisbol. Es aquí, en las fronteras de las placas tectónicas, donde la corteza terrestre se separa constantemente y enormes volúmenes de magma brotan de las profundidades hacia la superficie. Estas erupciones submarinas no son tan espectaculares como las terrestres. La enorme presión del agua impide que los gases estallen y la lava, al entrar en contacto con el agua fría, se solidifica rápidamente, formando las características estructuras en forma de cojines. Pero en cuanto a su magnitud, estos procesos superan todo lo que vemos en la Tierra. Aquí es donde nace nueva corteza oceánica, y son estos procesos los que mueven los continentes. El mito de los volcanes terrestres existe porque el mundo submarino está oculto para nosotros. Solo vemos la punta del iceberg, esos pocos volcanes que han logrado emerger a través de las aguas y convertirse en islas. Y el verdadero corazón ígneo del planeta
late en las oscuras y frías profundidades del océano. Sabemos tan poco sobre el mundo que nos rodea, pero aún más mitos están relacionados con el mundo dentro de nosotros, con nuestro propio cuerpo. Mito número 16. El Sahara y sus ardientes competidores. Pregúntale a cualquier persona cuál es el lugar más caliente de la Tierra, y casi seguramente escucharás la respuesta: el desierto del Sahara. Esta imagen está firmemente arraigada en la conciencia colectiva. Inmensas dunas de arena, ardientes bajo el sol, agobiante calor, espejismos en el horizonte. El Sahara se ha convertido en un sinónimo de calor, el polo absoluto de calor en nuestro planeta. Este mito se sostiene por su enorme tamaño y su estatus como el desierto cálido más grande del mundo. Parece lógico que lo más grande también deba ser lo más extremo. En libros, películas e incluso en algunos atlas geográficos, el Sahara se menciona a menudo como el lugar donde se han registrado las temperaturas más altas. Sin embargo, cuando los meteorólogos y climatólogos comenzaron a utilizar tecnologías modernas, especialmente el monitoreo satelital de la temperatura de la superficie, la imagen se volvió más compleja. El récord oficial de la temperatura más alta registrada en una estación meteorológica realmente perteneció durante mucho tiempo a un lugar en el borde del Sahara, en Libia, pero luego fue disputado debido a imprecisiones en las mediciones. Pero si hablamos no de la temperatura del aire, sino de la temperatura de la superficie misma, el Sahara a menudo cede el primer lugar a otros desiertos menos conocidos. Los datos satelitales muestran que las temperaturas de superficie más altas se registran regularmente en el desierto de Lut en Irán y en algunas zonas de los desiertos australianos. En estos lugares, la superficie, compuesta de arena o rocas volcánicas oscuras, puede calentarse a valores increíbles, por encima de 70 y a veces incluso 80 grados Celsius. Esto es mucho más caliente que las arenas del Sahara. ¿Por qué, entonces, persiste el mito del Sahara? En primer lugar, debido a su publicidad y tamaño. En segundo lugar, por la confusión entre la temperatura del aire, que se mide a la sombra, a una altura estándar, y la temperatura de superficie, que siempre es más alta. En tercer lugar, muchos de los lugares más calurosos del planeta son áreas remotas e inhabitadas, donde no hay estaciones meteorológicas, y solo los satélites pueden captar sus condiciones extremas. La verdad es que en la Tierra hay varios puntos calientes que compiten por el título de ser el más caliente, y el Sahara es solo uno de ellos, y no siempre el ganador. Nuestra planeta está llena de lugares extremos, pero lo que también puede ser extremo son las creencias erróneas sobre nuestro propio cuerpo, como la idea de que necesitamos desintoxicarnos de los míticos desechos. Mito número 17. La gran estafa del detox y los desechos inexistentes. En el mundo moderno, obsesionado con las ideas de salud y limpieza, hay una palabra que suena como un hechizo: detox. Nos dicen por todos lados que nuestro organismo está contaminado por desechos y toxinas acumulados por la mala ecología, la alimentación inadecuada y el estrés. Estos misteriosos desechos, según nos explican, nos envenenan desde adentro, causando fatiga, enfermedades y sobrepeso. Para combatirlos, se nos ofrece todo un arsenal de productos: jugos detox, dietas especiales, tés, parches que supuestamente extraen la suciedad a través de los pies y costosos tratamientos en clínicas. La idea de desintoxicación se ha convertido en una industria multimillonaria. Millones de personas creen en esto porque el concepto es muy simple y comprensible. Funciona como una tubería obstruida. Si hay suciedad acumulada en el cuerpo, hay que limpiarla. Esto da una ilusión de control sobre nuestra salud y promete una solución rápida a todos los problemas. La imagen del organismo ensuciado se ha convertido en una poderosa herramienta de marketing. Pero si consultamos los archivos de la ciencia médica, descubrimos algo sorprendente. No existe ningún concepto científico de desechos en el contexto del cuerpo humano. Es un término pseudomédico que los mercadólogos han tomado de la metalurgia, donde los desechos son los subproductos del proceso de producción. Los médicos y biólogos nunca utilizan esa palabra. Nuestro cuerpo cuenta con un sistema de desintoxicación increíblemente eficiente y complejo que trabaja 24 horas al día. Los principales órganos de este sistema son el hígado y los riñones. El hígado
es un potente laboratorio químico que transforma sustancias potencialmente dañinas en compuestos solubles en agua. Y los riñones, como un delicado filtro, eliminan estos productos de desecho a través de la orina. Además, los pulmones, la piel y el intestino también participan en este proceso. Este sistema funciona perfectamente sin necesidad de batidos de apio o carbón activado. Cuando se le pide a los defensores del detox que nombren los desechos específicos de los que proponen deshacerse, o no pueden dar una respuesta clara, o enumeran productos metabólicos habituales que el cuerpo ya elimina. La verdad es que la industria detox nos vende una solución a un problema que no existe. Lo único que limpia son nuestros bolsillos. El mito sobre los desechos es tan popular porque juega con nuestro sentido de culpa por un estilo de vida poco saludable y ofrece una redención simple, aunque falsa. Es tan fácil creer en problemas inventados sobre nuestro cuerpo que estamos dispuestos a emplear otros métodos dudosos y a veces peligrosos, nacidos de la total ignorancia. Mito número 18. El calor de la vela que no cura. Entre los métodos de tratamiento populares y alternativos, existen procedimientos que parecen misteriosos e incluso místicos. Uno de ellos son las velas para los oídos, o fitas. El ritual es impresionante. Una persona se acuesta de lado, se inserta un tubo hueco de cera y tela en su oído y se enciende la parte superior. Los vendedores y seguidores de este método afirman que la vela encendida crea un efecto de chimenea. La llama extrae del oído tapones de cerumen, suciedad e incluso toxinas. Después del procedimiento, muestran con orgullo el contenido del residuo que queda. Un polvo oscuro y grumos de cera, afirmando, «Mira, esto es lo que tenías en la cabeza». Este resultado visual convence a muchos. El mito de que las velas para oídos son un método efectivo y seguro para limpiar los oídos se transmite de boca en boca. La gente cree en ello porque el procedimiento parece natural. Se utiliza cera, hierbas, y promete resolver el problema sin necesidad de acudir al médico. El efecto visual de suciedad extraída se convierte en una prueba irrefutable. Pero, ¿qué sucede en realidad? La ciencia y la medicina desmantelan completamente este mito, catalogándolo no solo como inútil, sino también como peligroso. En primer lugar, la física del proceso. Investigaciones han demostrado que una vela para oídos encendida no crea ningún vacío o presión negativa suficiente para extraer incluso un pequeño trozo de cerumen del conducto auditivo. El efecto chimenea es pura invención. En segundo lugar, ese residuo que queda en la vela después del procedimiento no es cerumen. El análisis de este residuo ha mostrado que está compuesto exclusivamente por productos de la combustión de la propia vela, cera y ceniza de tela. Este mismo resultado se obtiene si se quema una vela simplemente colocándola en un vaso, sin ningún oído involucrado. Esto significa que los fabricantes de este maravilloso producto engañan a sus clientes al presentar los restos de su propio producto como toxinas limpiadas. Pero lo más importante es el peligro del procedimiento. Médicos alrededor del mundo se enfrentan regularmente a las consecuencias del uso de velas para oídos, quemaduras en el pabellón auricular, en el rostro y en el cabello, bloqueo del conducto auditivo con cera derretida, que requiere una intervención médica seria, e incluso perforación del tímpano. La realidad es que las velas para oídos son un clásico ejemplo de fraude, basado en engaños visuales y desconocimiento científico. El mito ha perdurado gracias a su teatralidad y aparente simplicidad. La gente prefiere creer en un ritual mágico que en las aburridas pero seguras recomendaciones médicas. Pasemos de los mitos sobre tratamientos a un mito sobre la comida, que no nació por error, sino con un frío cálculo en el humo de la guerra. Mito número 19. La conspiración de las zanahorias y la visión nocturna. Hay hechos sobre la comida que aprendemos desde la más temprana infancia. Uno de ellos dice así: come zanahorias y tendrás buena vista, especialmente en la oscuridad. Esta sabiduría sencilla se transmite de padres a hijos, se repite en las escuelas, se publica en revistas de salud. La zanahoria, gracias a su alto contenido de betacaroteno, que se transforma en vitamina A en el organismo, se ha convertido en la principal vitamina para los ojos.
La idea de que se puede mejorar la visión simplemente crujiendo una raíz naranja es muy tentadora. Este mito se ha vuelto tan popular que muchas personas creen sinceramente que una gran cantidad de zanahorias puede otorgarles una especie de superpoder, la capacidad de ver en la oscuridad como un gato. Esta creencia parece inofensiva e incluso beneficiosa, ya que fomenta el consumo de verduras. Sin embargo, la historia detrás de este mito no tiene nada que ver con la nutrición. Nació durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de una astuta campaña de propaganda británica. En 1940, la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, RAF, comenzó a derribar con éxito bombarderos alemanes durante los ataques nocturnos. Esto fue sorprendente, ya que los combates nocturnos habían sido muy complicados hasta entonces. El secreto del éxito británico radicaba en una nueva tecnología ultrasecreta, un radar montado que permitía a los pilotos ver aviones enemigos en completa oscuridad. Para ocultar la existencia de esta revolucionaria tecnología al enemigo, el Ministerio de Información británico lanzó una campaña de desinformación. En los periódicos y la radio comenzaron a aparecer historias sobre los mejores pilotos, como John Cunningham, apodado Ojo de Gato. Se afirmaba que su increíble precisión en los combates nocturnos se debía a una dieta especial rica en zanahorias. Se publicaban carteles con el mensaje: la zanahoria mantiene la salud y ayuda a ver en la ciudad oscurecida. Esta historia fue adoptada por la población civil, que sufría de escasez de alimentos. La zanahoria era uno de los pocos vegetales que había en abundancia, y el gobierno fomentaba su consumo. Así, la astucia militar se convirtió en sabiduría popular. Por supuesto, la vitamina A es esencial para la salud ocular, y su deficiencia severa puede llevar a la ceguera nocturna. Pero consumir zanahorias en exceso no te otorgará visión sobrenatural en la oscuridad. El mito ha demostrado ser increíblemente persistente porque era simple, creíble y promovido activamente por el Estado. La verdad es que detrás de este consejo inofensivo se esconde una historia de espionaje, alta tecnología y una de las operaciones de propaganda más exitosas de la historia. Creemos en los mitos sobre nuestro cuerpo, pero ¿y si nos estamos equivocando sobre el proceso más inevitable de nuestra vida, el envejecimiento? Mito número 20. Cuando la vejez se convierte en enfermedad. En nuestra sociedad existe una percepción profundamente arraigada sobre el envejecimiento. Estamos acostumbrados a pensar que un deterioro grave de la memoria, la pérdida de orientación espacial y la incapacidad para reconocer a los seres queridos son, aunque tristes, compañeros normales y casi inevitables de la vejez profunda. Cuando escuchamos sobre un anciano con estos síntomas, a menudo se oye la frase: ¿qué quieres? ¿Es la edad? La enfermedad de Alzheimer, la causa más común de demencia, a menudo se percibe en el sentido común como no una enfermedad específica, sino como una manifestación extrema del envejecimiento, como la etapa final del natural declive de la mente. Este mito es muy conveniente porque alivia la urgencia del problema. Si es normal, significa que no se puede hacer nada al respecto, solo hay que aceptarlo. Crea una actitud fatalista hacia una de las enfermedades más temidas de la actualidad. La creencia de que la demencia severa es una parte normal del envejecimiento paraliza la voluntad y elimina el deseo de luchar y buscar ayuda. La ciencia médica afirma de manera categórica: la enfermedad de Alzheimer no es algo normal. Es un estado patológico, una enfermedad igual que el cáncer o la diabetes. Sí, la edad es el principal factor de riesgo. Cuanto más viejo es una persona, mayor es la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pero la edad es precisamente un factor de riesgo, no una causa. Al igual que fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, pero no todos los fumadores enferman de cáncer. Un envejecimiento normal y saludable puede acompañarse de una ligera disminución en la rapidez del pensamiento o dificultades para recordar nueva información. Pero esto no tiene nada que ver con la destrucción total de la personalidad que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es causada por procesos patológicos específicos en el cerebro, acumulación de placas de amiloide y ovillos neurofibrilares, que llevan a la muerte de las células nerviosas. Es una enfermedad que se puede y debe diagnosticar, y aunque aún no existe una cura completa, hay métodos que permiten ralentizar su desarrollo y mejorar la calidad de vida del paciente.
El mito de la normalidad de Alzheimer es extremadamente perjudicial. Hace que las personas busquen ayuda tarde, atribuyendo los primeros síntomas preocupantes a una simple olvidad propia de la vejez. Genera estigmatización y sensación de desesperanza. La verdad es que debemos distinguir entre los cambios naturales de la edad y una enfermedad grave. Comprender que la enfermedad de Alzheimer es un enemigo con el que hay que luchar y no un destino inevitable es el primer paso para cambiar la percepción de este problema en toda la sociedad. Hemos discutido los mitos sobre el cuerpo y la mente, pero hay otra esfera impregnada de falacias, el mundo de las supersticiones y signos místicos que la gente ha aceptado como verdades a lo largo de los siglos. Mito número 21. El silencio de un ícono caído. En un mundo donde la ciencia aún no podía explicar todo, las personas buscaban señales y presagios en cada evento. E incluso hoy, en la era de la tecnología, muchas de estas antiguas supersticiones siguen vivas en nuestros hogares. Una de las más comunes y aterradoras está relacionada con los íconos. Se cree que si un ícono cae en el hogar, es un muy mal signo. Es un presagio de desgracia, enfermedad grave o incluso la pérdida de un ser querido. Este mito se transmite de generación en generación, especialmente en el ámbito popular. Cuando un ícono cae, las personas sienten ansiedad, casi un miedo pánico. Comienzan a buscar un significado oculto, tratando de entender qué les advierte una fuerza superior. Esta superstición se ha arraigado tan profundamente porque juega con las emociones humanas más poderosas, el miedo a lo desconocido y a la pérdida. Para un creyente, un ícono no es solo una imagen, es una ventana al mundo espiritual, una santidad. Su caída se percibe como una ruptura de la armonía, como un signo de ira divina o una advertencia sobre un inminente desastre. Sin embargo, si nos dirigimos a la posición oficial de la Iglesia, por ejemplo, la ortodoxa, veremos una interpretación completamente diferente. Los sacerdotes afirman unánimemente que atribuir un sentido místico o profético a la caída de un ícono es precisamente eso, una superstición, es decir, una fe vanidosa y vacía que es desaprobada por la Iglesia. Desde la perspectiva teológica, la caída de un ícono es simplemente un incidente cotidiano. Quizás el clavo en el que estaba colgado se debilitó, tal vez se tocó accidentalmente durante la limpieza, o quizás, debido a las vibraciones en la casa, se deslizó de la repisa. La Iglesia nos invita a tratar este evento no con miedo, sino con reverencia y arrepentimiento por nuestra propia negligencia hacia lo sagrado. El ícono caído debe ser levantado, limpiado, besado y devuelto a su lugar, posiblemente reforzándolo mejor. Y si el creyente siente inquietud, se le recomienda ir al templo, orar y confesarse, en lugar de buscar señales ocultas y caer en pánico. La verdad es que esta superstición nació de una cosmovisión popular, esencialmente pagana, donde cada objeto podía ser portador de poder mágico y presagios. El cristianismo, sin embargo, enseña a dirigirse a Dios directamente a través de la oración, no a través de la interpretación de acontecimientos aleatorios. El mito ha resultado ser más persistente que el sentido común y las enseñanzas de la Iglesia, porque el miedo es una emoción muy poderosa, y la búsqueda de señales ocultas ofrece la ilusión de entender el futuro. Pasemos de una mística cotidiana a otra, igualmente extendida, relacionada con nuestro propio reflejo. Mito número 22. El duplicado en el espejo y el miedo ante el objetivo. Los espejos siempre han sido objetos de un místico temor. La capacidad de crear una copia exacta de la realidad, de duplicar el mundo, parecía mágica. De esta fascinación surgieron numerosas supersticiones. Una de ellas, que ha cobrado nueva vida con la llegada de la fotografía, dice: no se debe fotografiar en un espejo o frente a un espejo. Las consecuencias, según la creencia, pueden ser devastadoras, desde pequeñas desgracias y enfermedades hasta la pérdida de energía vital e incluso la división del alma. Este mito es especialmente popular en círculos esotéricos y entre personas supersticiosas. Se presentan diversos argumentos. El espejo es un portal al más allá, y la fotografía puede capturar entidades de ese mundo. El destello reflejado en el espejo genera una especie de impacto energético. Al fotografiar su reflejo, la persona encierra parte de su alma en esa imagen doble. Esta creencia se apoya en aterradoras historias sobre fotografías fallidas,
donde supuestamente aparecen sombras extrañas o rostros distorsionados. Pero, ¿de dónde proviene realmente este miedo? Históricamente los espejos han sido objetos costosos y raros, accesibles solo para la nobleza. Su brillante y enigmática superficie alimentaba la creencia de que podían robar el alma o mostrar el futuro. Se consideraba al espejo como una ventana hacia el mundo de los espíritus. Con la llegada de la fotografía en el siglo XIX, este antiguo temor simplemente se trasladó a una nueva tecnología. La fotografía, que también parecía mágica, la detención del tiempo y la copia del ser humano, al combinarse con el espejo, creaba un efecto místico doble. La idea de que no se debe fotografiar en un espejo nació de la fusión de dos miedos hacia las tecnologías desconocidas, la antigua, el espejo, y la nueva, la fotografía. La creencia en la duplicación del alma y su vulnerabilidad en ese momento se volvió central. En realidad, desde la perspectiva de la física y el sentido común, fotografiar en un espejo es simplemente la fijación de la luz reflejada. No hay ningún portal o impacto energético sucediendo. Las anomalías en las imágenes, por lo general, se explican por ilusiones ópticas, defectos de película, el juego de luces y sombras, o simplemente nuestra tendencia a ver rostros y figuras en patrones aleatorios. El mito ha demostrado ser persistente porque apela a nuestro miedo primitivo y subconsciente hacia nuestro doble, nuestro reflejo. Este miedo es hábilmente explotado por la cultura y la esotería. Tememos lo que puede suceder después de la creación de una imagen, pero aún más supersticiones giran en torno a lo que queda después de nuestra partida. Mito número 23. La almohada vacía y el alma inquieta. Los rituales y tradiciones funerarias en todas las culturas están impregnados de simbolismo profundo y, a menudo, de supersticiones. Su propósito es ayudar a los vivos a despedir al difunto y asegurar la paz de su alma. En la tradición popular eslava, hay una creencia muy persistente relacionada con la cama del fallecido. Esta dice que la almohada sobre la que yacía el difunto no debe dejarse en su lugar. Debe ser retirada, volteada o incluso quemada. Si la almohada queda en su sitio como siempre, se cree que el alma del fallecido no podrá irse y regresará a su lugar. Este retorno no se percibe como un evento alegre, sino como algo inquietante y erróneo. Se dice que el alma sufrirá sin encontrar la paz y podrá molestar a los vivos. Esta costumbre se sigue observando en muchas familias, especialmente en zonas rurales, y se considera un gran riesgo violarla. La creencia en esta superstición se basa en las antiguas concepciones del alma como algo casi material, que puede aferrarse a las cosas que la persona utilizó en vida, especialmente a la cama, donde pasó sus últimas horas. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de esta costumbre? Tiene raíces en creencias paganas precristianas sobre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En estas creencias, la frontera entre los mundos era delgada, y el alma, al dejar el cuerpo, podía fácilmente perderse o atraparse en cosas familiares. La cama, y especialmente la almohada, como lugar donde la cabeza, el receptáculo de la mente y el alma, tocaba el mundo material, se consideraba un ancla especialmente potente. La costumbre de retirar o voltear la almohada era un acto simbólico destinado a ayudar al alma a desprenderse de lo terrenal y partir hacia el más allá. Era una forma de romper el último vínculo, de mostrarle al alma que su lugar aquí estaba vacío y que era hora de irse. Con la llegada del cristianismo, muchos de estos rituales paganos fueron desplazados o reinterpretados, pero algunos, especialmente los relacionados con el nacimiento y la muerte, siguieron viviendo en la cultura popular como supersticiones. Desde un punto de vista práctico, limpiar la cama del difunto también tenía un sentido higiénico, especialmente si la persona había muerto de una enfermedad infecciosa. Pero la explicación mística se ha mantenido mucho más viva. La verdad es que esta costumbre no es una protección contra el retorno de un fantasma, sino un antiguo ritual, un gesto psicológico que ayuda a los vivos a aceptar el hecho de la partida y a concluir simbólicamente el camino terrenal de un ser querido. De las supersticiones silenciosas del hogar, pasemos a signos más ruidosos y siniestros que, se dice, llaman a nuestra puerta. Mito número 24. 3 golpes en la puerta y el aliento de la muerte. Hay sonidos que hacen que nuestro corazón se detenga.
Uno de los más siniestros en las creencias populares es el golpe triple en la puerta o ventana, especialmente si suena en la noche y no hay nadie fuera. Esta superstición es común en muchas culturas del mundo. Se considera que 3 golpes son una señal de que la misma muerte está al otro lado, viniendo a buscar a alguno de los que habitan en la casa. Abrir la puerta ante tal golpe está absolutamente prohibido. Este mito se ha vuelto una parte integral del folclore, leyendas urbanas y películas de terror. Es tan poderoso que incluso una persona no supersticiosa, al escuchar un misterioso golpe triple en la noche, sentirá un pinchazo de miedo primitivo. La creencia en este presagio se alimenta de nuestro temor a la muerte y a lo inexplicable. El número 3 tiene en muchas culturas un significado sagrado o, por el contrario, siniestro. Y el golpe en la puerta es un símbolo de la llegada de un visitante, en este caso, no deseado y final. Pero, ¿de dónde proviene esta persistente asociación? No tiene una raíz única, sino que es un entrelazado de varios hilos culturales. En algunas tradiciones cristianas, el 3 se asocia con la Santísima Trinidad, pero en el folclore a menudo adquiere un sentido inverso, demoníaco. Por ejemplo, escupir 3 veces sobre el hombro. En algunos rituales funerarios del pasado, era costumbre golpear 3 veces el ataúd contra el umbral de la casa antes de sacarlo. Una despedida simbólica. Quizás este ritual dio origen a la asociación inversa. Si alguien golpea afuera, significa que han venido a llevarse. Además, el golpe triple es una acción rítmica y contundente que suena especialmente inquietante en la quietud de la noche. Psicológicamente, lo percibimos como algo intencionado e inevitable. Por supuesto, la mayoría de los golpes misteriosos tienen explicaciones prosaicas: una rama de árbol golpeando contra la pared, la expansión térmica de los materiales de la casa, animales o incluso alguna broma malvada. Pero el cerebro humano está diseñado de tal manera que, en estado de inquietud, tiende a buscar explicaciones sobrenaturales. El mito de los 3 golpes de la muerte es un ejemplo perfecto de cómo nosotros mismos creamos monstruos a partir de sonidos aleatorios, proyectando sobre ellos nuestros miedos más profundos. La verdad es que no es la muerte quien golpea a la puerta, sino nuestro propio miedo golpeando en nuestra conciencia. Hemos desglosado mitos que nacieron en la más profunda antigüedad, pero épocas posteriores, hasta el siglo XX, también dieron lugar a no menos de conceptos erróneos que nosotros consideramos hechos históricos. Mito número 25. El imperio donde el sol nunca se pone. El imperio sobre el que nunca se pone el sol. Esta frase orgullosa y pomposa se asocia firmemente en nuestra mente con un solo estado, el Imperio Británico en su apogeo, en el siglo XIX. Parece que fueron los británicos, que poseían colonias en todos los continentes, desde Canadá hasta Australia y desde India hasta Sudáfrica, quienes idearon este lema para enfatizar su poder global. Esta frase se ha convertido en un símbolo de la época victoriana, un emblema de la dominación británica tanto en el mar como en la tierra. Se cita en libros de texto, se utiliza en películas históricas y parece encapsular el espíritu imperial de Gran Bretaña. Millones de personas en todo el mundo creen que la autoría de esta famosa expresión pertenece a los británicos. Sin embargo, los archivos históricos demuestran que los británicos no fueron los primeros en pronunciar con orgullo estas palabras. Simplemente adoptaron y popularizaron una idea que nació 3 siglos antes, en otro imperio igualmente poderoso. La primera vez que se utilizó una frase muy similar se aplicó al Imperio Español en el siglo XVI, durante el reinado del rey Carlos V, quien también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus dominios eran tan extensos, abarcando territorios en Europa y enormes colonias en América, que se podía afirmar con certeza que en alguna parte de su imperio siempre era de día. Uno de sus cortesanos escribió en una carta al rey sobre un mundo donde nunca se pone el sol. Más tarde, bajo su hijo, Felipe II, cuando se añadieron Portugal y sus colonias a los territorios españoles, esta frase se volvió aún más relevante y se popularizó. Así, los verdaderos creadores del concepto de imperio donde nunca se pone el sol fueron los españoles, no los ingleses. Los británicos simplemente adoptaron esta bella y poderosa imagen en el siglo XIX, cuando su propio imperio había alcanzado tales dimensiones que la frase nuevamente se volvió geográficamente precisa.
El mito de la autoría británica se ha consolidado, porque fue durante la época victoriana que esta idea tuvo una difusión cultural sin precedentes y se convirtió en parte de la imagen global de Gran Bretaña. La historia a menudo recuerda no a quien lo dijo primero, sino a quien lo dijo más fuerte y en el momento adecuado. Nos equivocamos fácilmente en la atribución de frases, pero aún más fácil es creer en la veracidad histórica del cine, especialmente si se presenta con grandes producciones de Hollywood. Mito número 26. La Coliseo de la Mentira en la película Gladiador. La película Gladiador, dirigida por Ridley Scott y estrenada en 2001, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Revivió el interés por el género del peplum y creó en la mente de millones de espectadores una representación vívida, y a muchos les pareció verídica del Imperio Romano. Vimos luchas brutales de gladiadores, intrigas en los pasillos del Senado, el majestuoso Coliseo y la trágica historia del general Máximo. La película recibió numerosos premios, incluyendo el Oscar a la mejor película, y muchos espectadores la tomaron no solo como una obra de ficción, sino casi como una reconstrucción histórica. Las interpretaciones de Russell Crowe y Joaquín Phoenix resultaron tan convincentes que se convirtieron en el ideal de las representaciones de un guerrero romano y un emperador para muchos. La creencia en la precisión histórica de Gladiador fue tan fuerte que muchos de los hechos de la película comenzaron a considerarse como eventos reales. Sin embargo, desde la perspectiva de un historiador profesional, Gladiador es más bien una fantasía sobre Roma que un reflejo exacto de ella. La película está repleta de imprecisiones históricas y falsedades evidentes. Empecemos con lo esencial. El emperador Cómodo no mató a su padre, el gran filósofo en el trono, Marco Aurelio. Marco Aurelio murió de peste durante una campaña militar. Es cierto que Cómodo no fue el mejor gobernante y disfrutaba de actuar en la arena como gladiador, lo que sorprendió a la nobleza romana, pero no era el villano psicópata que se muestra en la película. Y no murió en la arena del Coliseo a manos del ficticio general Máximo, sino que fue estrangulado en su dormitorio por el atleta Narciso como resultado de una conspiración. La figura de Máximo es completamente inventada. Los gladiadores en Roma existieron, pero no eran héroes nobles luchando por la libertad. En su mayoría eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales, cuya vida valía poco. Aunque algunos se convirtieron en celebridades, su estatus social era muy bajo. La idea de que un gladiador pudiera desafiar al emperador y liderar al pueblo es absolutamente impensable para la sociedad romana. En la película, el Coliseo se muestra como un lugar para ejecuciones políticas de senadores, lo cual también es inexacto. Para eso existían otros métodos, menos públicos. El mito de la historicidad de Gladiador nació gracias al talento de sus creadores. Tejeron una narrativa tan poderosa y emocionalmente convincente que los espectadores quisieron creer en su veracidad. La verdad artística nuevamente resultó más fuerte que la histórica. A menudo distorsionamos los eventos de la historia antigua, pero incluso los momentos relativamente recientes y clave de la historia europea están rodeados de igual cantidad de mitos. Mito número 27. La flecha ciega que decidió el destino de Inglaterra. La batalla de Hastings en 1666 es uno de los momentos decisivos en la historia de Inglaterra. Esta batalla, en la que el ejército del duque normando Guillermo el Conquistador derrotó a los anglosajones liderados por el rey Harold Godwinson, cambió para siempre el idioma, la cultura y la estructura política del país. Y en el centro de esta épica batalla hay un momento dramático, casi mitológico: la muerte del rey Harold. La versión más conocida y difundida, que se encuentra en muchos libros de texto y novelas históricas, dice que Harold fue asesinado por una flecha normanda que le dio directamente en el ojo. Esta imagen, el rey, golpeado en el centro de la visión, se ha convertido en símbolo de un destino trágico e inevitable. La escena parece completa. El rey que ve, liderando a su pueblo, es cegado por la flecha del invasor, y junto a él, toda Inglaterra queda ciega y cae. Esta versión es tan cinematográfica y simbólica que se ha vuelto casi oficial. Sin embargo, si nos referimos a las fuentes primarias, veremos que la historia de la flecha en el ojo es solo una de las versiones, y no la más confiable. La principal evidencia visual de la batalla es el famoso tapiz de Bayeux, una tela bordada de 70 metros de longitud, creada poco después de los eventos. En él existe, de hecho, una escena que representa la muerte de Harold.
Sobre la figura, con la inscripción «Aquí fue asesinado el rey Harold», aparece un guerrero con una flecha en la cabeza. Sin embargo, a su lado se representa a otro guerrero, que es golpeado por la espada de un caballero normando. Los historiadores aún debaten cuál de estas figuras es Harold. Es muy posible que el tapiz muestre ambas versiones de su muerte que circulaban en aquel tiempo. Otras fuentes escritas, como la crónica Canto de la batalla de Hastings, escrita poco después de la batalla, afirman que Harold fue abatido por un grupo de caballeros normandos que se abrieron paso hasta su estandarte. Esta versión parece más plausible desde un punto de vista militar. La muerte por una flecha accidental, claro está, es posible, pero la caída de un comandante en un combate cuerpo a cuerpo en el centro de la batalla es un escenario mucho más típico para una contienda medieval. Entonces, ¿por qué se volvió tan popular la versión de la flecha? Probablemente por su dramatismo y simbolismo. Transformó una lucha caótica en una tragedia marcada por un destino ciego. Cronistas posteriores, especialmente aquellos que simpatizaban con los normandos, también pudieron haber promovido esta versión para mostrar que la muerte de Harold era más bien un juicio divino que el resultado de la valentía de caballeros específicos. De cualquier manera, estamos tratando con un misterio histórico donde una hermosa leyenda casi ha desplazado versiones más prosaicas, pero quizás más verídicas. A menudo malinterpretamos los eventos, pero aún más frecuentemente citamos incorrectamente las palabras que, creemos, han definido épocas enteras.